Amigos de Perú 21, estamos con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, para hablar de las últimas encuestas. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy picantes, muy sorpresivas en algunos casos. ¿Cómo podemos mirarlas por primera vez acá? Bueno, lo más relevante es que esta es la primera encuesta hecha cuando ya tenemos los 43 partidos registrados que pueden participar en las próximas elecciones, Claro. ¿no? Entonces, hemos dejado fuera a algunos partidos que no lograron esta primera valla, digamos. Y cuando hacemos las preguntas de intención de voto, las hacemos por partidos y por personas, como siempre, para identificar las respuestas en cada caso, las diferencias. Por partidos salen los partidos más conocidos adelante, Fuerza Popular, Acción Popular, algunos Las otros. marcas. Pero eso efectivamente tiene mucho que ver con que son marcas históricas, ¿no? Pero en realidad, en esa pregunta, lo más relevante es que las 2/3 partes de los entrevistados no contestan ninguno de los partidos que está en el Congreso. Claro. Entonces, eso ya nos está diciendo que hay una demanda por cambio, ¿no? Lo que pasa es que los partidos nuevos nadie los conoce todavía. Entonces, mucha gente que está desinformada porque no está siguiendo la política, pues cuando aparece esa pregunta dice que va a votar en blanco o que no sabe. Y luego está la pregunta por personas, candidatos potenciales. En algunos casos son más o menos evidentes, pero en otros casos hemos tenido que especular un poco, digamos, ¿no? Y ahí lo que aparece es que los mismos nombres que salieron en la encuesta de abril en los primeros lugares, de enero, perdón, salen en la de abril. Es decir, Keiko Fujimori adelante, luego en segundo lugar nuevamente empatados Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, y luego los demás. La diferencia es que tanto Álvarez como López Aliaga suben 2 puntos y ahora están un poco más distanciados de los que vienen después, donde de nuevo hay algunos nombres más, conocidos que aparecen pues con 3%, pero es también por la ventaja de que ya han sido candidatos presidenciales antes. Y en el grupo del 2% sí hay algunos nombres nuevos. Claro, hay unos nuevos. Y la Keiko se mantiene en un, digamos, más o menos perenne 11, ¿no? Sí, ella tiene un voto transversal en todo el país. En todo el país, urbano, sí. rural, todos los niveles económicos. En cambio, López Aliaga está más concentrado en Lima que en el interior, más concentrado en los niveles A, B. Claro. Y Álvarez aparece un poco mejor en el nivel C, tanto en Lima como en el interior. Donde la seguridad parece que ha pegado el discurso, ¿no? Creo que el tema de la seguridad es un común, Claro. es el problema número 1 en la ciudadanía. Incluso se alinea con otra pregunta que hemos hecho en la encuesta, y es con qué sentimientos va la persona a votar. Y lo que aparece en primer lugar es el temor, ¿no? Por el avance de la criminalidad, de la violencia. Y en segundo lugar la rabia por la injusticia, por la corrupción, que es una respuesta importante porque el temor nos lleva a votar por un líder mano dura, que es lo que tanto López Aliaga como Álvarez tratan de transmitir, ¿no? El fujimorismo lo ha hecho desde la época del padre, pero en el caso de la rabia, ese es un sentimiento que suele llevarnos al voto antisistema, al voto de protesta, digamos. De alguna manera se expresó en Pedro Castillo en las últimas elecciones, y ahora lo vemos todavía en el voto en blanco. O sea, lo que creemos es que ese sector no ha encontrado su candidato. En algún momento en encuestas anteriores aparecía Antauro con mucha fuerza, pero Antauro fue correctamente excluido por el Poder Judicial. Y otros que podrían haber ocupado ese espacio, como el caso de Aníbal Torres o el Puca Bellido, no han logrado registrar sus partidos, ¿no? Hay 43 partidos que lo han logrado, ellos no llegaron a cumplir los trámites y no han, por lo tanto, podido ser candidatos, ¿no? Entonces, en este momento, otros nombres que sí hemos medido, como Vladimir Cerrón, que podría ser candidato a pesar de estar en la clandestinidad, o Guillermo Bermejo, que podría ser candidato a pesar de tener algunos procesos, en la medida en que no tienen condena, pues podrían concursar. Y ahí están en el grupo del 2%, ¿no? Podría alguno de ellos crecer. Claro. Y eso nos lleva a la segunda vuelta posible, ¿no? Se ha armado estos simulacros, ¿no? De segunda vuelta entre los 3 primeros, ¿no? Keiko, sí. López Aliaga, Álvarez. Así es. Y bueno, lo que encontramos es que, como ya le ha ocurrido en ocasiones anteriores a Keiko Fujimori, que va adelante en la primera vuelta, pierde en la segunda en cualquiera de los 2 casos.
Lo cual supongo la llevará a reflexionar si le conviene persistir en la candidatura presidencial o le convendría más bien pensar en una alianza o en alguna otra persona de su agrupación para esa candidatura y tomar ella simplemente ser la cabeza del Senado, ¿no? La otra segunda vuelta nos muestra en este momento a Carlos Álvarez ganándole a López Aliaga por un mayor voto en provincias, pero por supuesto es prematuro y hay mucho voto en blanco, mucho indeciso, como para poder decir que hay un resultado concluyente, ¿no? Claro. Ahora, normalmente, si bien no es concluyente, es importante las tendencias porque el voto en blanco, el voto no sé, se va, cuando se acerca la elección, después de ser el caso, se va repartiendo proporcionalmente a la tendencia. Bueno, se reduce en función de cómo vayan las campañas, pero sí se reduce porque la gente opta por el mal menor, ¿no? Lo que para cada uno es el mal menor. Entonces sí, eso siempre ocurre, ¿no? En la segunda vuelta el voto en blanco es reducido. Pero digamos, lo que también hay que tener en cuenta es que esta encuesta se hace en un contexto en donde el 80% de la gente nos dice que no está informada de la política. Hay un clima de desapego, de decepción hacia la política. Y entonces la campaña va a demorar en prender, ¿no? Eso es lo que también se puede prever. Ahora, también hay encuestas, tengo entendido, sobre el tema del Senado, ¿no? Hay dos personajes que están aspirando al Senado. Uno porque ya fue presidente y no puede ser reelegido, que es Pedro Castillo, y el otro porque está inhabilitado para presidencial, que es Antauro Humala, ¿no? Claro, Antauro Humala no puede participar porque su partido ha sido inhabilitado. No, digamos, fue retirado del registro de partidos, pero podría ser invitado a ser candidato al Senado de otro partido. Hasta el momento no está impedido de hacerlo, aunque algunos interpretan que la misma razón por la cual su partido fue excluido del padrón debería excluirlo a él de una posible postulación. ¿No? Es un tema que está en debate. Y en el caso de Castillo, lo que tiene es un proceso judicial. Si él es condenado en el curso de los próximos meses, como pues todas las pruebas indican que va a ocurrir, ¿no? Todos recordamos el golpe de Estado en vivo y en directo que él transmitió en la mañana. Entonces, claro, él quedaría excluido. Pero si no es excluido a tiempo, él podría ser invitado también a ser candidato, por ejemplo, en hacer una lista para el Senado. Y acá lo interesante es que los dos, sobre todo Castillo, tienen un sector importante de la población que dice que votaría por ellos, ¿no? Es decir, en el caso de Castillo llega a ser más de un tercio los que dicen que podrían votar por él. De nuevo, eso nos indica que existe un sentimiento en un sector de la ciudadanía, sobre todo andino, rural, de protesta, de rabia, que podría llevar a votar por alguien como Castillo en las próximas elecciones. En la presidencial, aunque todavía no identifican al candidato, o ciertamente en el Senado, si es que él o Antauro o Aníbal Torres o algún personaje de ese perfil se presenta al Senado, ¿no? Ahora, ha pasado antes, ¿no? En el caso de Goyo Santos, me parece, ¿no? Habría que ver si llega el Poder Judicial a emitir la sentencia. O si algún tipo de figura en el Congreso, pero en todo caso, eso fue un antecedente, ¿no? Que candidateos de prisión. Sí, candidatos de prisión y por poco pasa la valla, sacó más del 4%. De hecho, algunos dicen que por eso Verónica Mendoza no pasó la segunda vuelta, ¿no? Porque le quitó parte del voto de izquierda y así, pero Pablo Kuczynski logró superar a Verónica Mendoza en esa campaña. Efectivamente, pueden candidatear estando en prisión una vez que ya se produjo una condena, es que ya no pueden participar o ser elegidos, porque podrían eventualmente participar y la condena venga después, lo cual sería gravísimo, ¿no? La condena tendría que venir antes del proceso electoral y no después, porque si no ya le regalaron los votos a un partido y retiran al candidato que lo generó. Ahora, eso da que pensar también en el tema de la composición del Congreso, ¿no? Porque la idea es que no repetir errores y que gane quien gane, haya una especie de gobernabilidad más o menos sólida en el Congreso, ¿no? Que no ocurra que haya un Congreso totalmente antisistema que le pueda petardear a quien gane, ¿no? Eso pues es el riesgo que existe, ¿no? O sea, si algunos partidos llevan a políticos antisistema que tienen un cierto grado de respaldo popular, podría ocurrir eso, ¿no? Y con el agravante de que esta tremenda dispersión que tenemos de partidos inscritos lleva a una paradoja,
que podrían muchos no pasar la valla, ¿no? Imaginemos que hay muchos que sacan pues 1-2%, 1-2%, y los que pasan la valla sean pocos. Y según simulaciones que hemos estado trabajando en Ipsos, un encargo que nos hizo Transparencia, pasarían 3, 4, 5 partidos nada más la valla. Entonces es bastante riesgoso lo que podría ocurrir en ese contexto, ¿no? O sea, menos de los que tenemos ahora. Por supuesto. Esta ha sido una elección, un caso récord de 10 partidos. Caso récord. El promedio solía ser 6 o 7. Claro. Pero ahora estamos previendo que para las próximas elecciones van a pasar menos. Salvo que haya alianzas, ¿no? Cuando hay una alianza que agrupa, pues, digamos, a 4 partidos, el partido lo único que tiene que hacer para conseguir una representación y mantener su inscripción es que uno de sus candidatos logre ingresar al Senado o a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, y la experiencia de alianzas históricas es que la mayor parte de alianzas, si es que no todas, pasan la valla. Entonces, eso sorprendió, ¿no? Creo sí, que hizo un comentario ayer. Sí, de aquí a agosto, al 2 de agosto, que es la fecha límite, yo diría que estamos en una temporada de alianzas que deberían los partidos aprovechar y para hacer, pues, propuestas más atractivas para el electorado, porque cuando hay 43 candidatos, la verdad, la gente no tiene tiempo ni paciencia para leer todas las opciones. ¿Cómo distinguirse? La cédula va a ser enorme si es que hay 43 candidatos de altura, pero también de ancho, porque vamos a tener 13 columnas. Presidencial, luego el Senado Nacional, el Senado Regional, Cámara de Diputados, Parlamento Andino y todos los votos preferenciales que corresponden a cada elección. Claro. Entonces, claro, la alianza no solo fomentaría, obviamente, la no pérdida de la inscripción, sino, además, esta coexistencia en el Congreso que asegure cierta gobernabilidad, ¿no? Sí, ese es el tema de fondo, ¿no? La gobernabilidad debería ser una tarea que los partidos más serios deberían empezar ya a trabajar y creo que el electorado valoraría esas actitudes, ¿no? Que empiecen a formar acuerdos mínimos, como uno que se ha promovido recientemente, el colega Jaime Altao se ha estado promoviendo entre varios partidos políticos en el tema de seguridad, ¿no? O sea, va a ampliarse, parece. Hay temas que deberían ser de consenso para los principales partidos o para los partidos más serios, ¿no? Claro. ¿Cuándo sería la próxima encuesta para estar atentos también? Bueno, yo creo que en 2 o 3 meses. No creo que valga la pena hacerla en un mes más porque no hay tantos cambios, pero vamos a estar siguiendo pues lo que ocurre con los partidos, a ver si se forman alianzas, a ver si se definen algunas liderazgos, ¿no? Que eventualmente se conviertan en candidaturas. Todavía es prematuro, sí. Claro, muchas alianzas se van formando y deformando a través además por las encuestas a veces, ¿no? Sí, pues en este momento las encuestas lo único que nos están diciendo es que se requieren alianzas, porque hay muchos partidos que tienen muy poco respaldo. Pero las alianzas tienen que formarse a partir de una cierta comunidad de ideas, de pensamiento, y luego tienen que resolver pues el tema de los egos para ver quién encabeza, lo cual no es tan fácil porque las encuestas no nos están mostrando liderazgos muy definidos, ¿no? Están todos bastante parejos. Claro. Gracias por su tiempo, Alfredo. Ha sido Alfredo Torres. Hablando de las últimas encuestas, que no deja mucha tarea, ¿no? Políticamente hablando y periodísticamente hablando sobre qué va a pasar en el país. Hay un temita adicional que valdría la pena observar. El voto exterior. Exactamente. Todavía no se ha cerrado por completo la posibilidad de aumentar el padrón electoral, especialmente en el exterior, porque la gente que vive fuera del país, que son cada vez más millones de peruanos los que están fuera, no tienen facilidades para votar. Generalmente se abren estaciones de votación en algunos cuantos consulados, lejos de donde vive mucha gente. Y ahí lo natural es ir al voto electrónico, ¿no? El voto electrónico con el DNI electrónico o de repente con el pasaporte. No sé que en el Congreso se está estudiando ese tema. Hay todavía algo de tiempo, pero no mucho, para que se resuelva. Y hemos visto en la encuesta que hemos publicado en Perú 21 hace poco que la ciudadanía ve con muy buenos ojos facilitarle la votación a los familiares, amigos que están fuera del país. Sorprendente, ¿no? Porque uno pensaría que hay desconfianza, pero parece que más bien hay una... Sí, yo creo que hay una comprensión. Todos tenemos familiares o amigos fuera y cada hay vez una más comprensión, así es, de que para ellos
es difícil votar y que siguen teniendo un sentimiento peruano, ¿no? Lo vemos en los chats que tenemos con ellos. Ellos están siguiendo el Perú como que estuvieran acá, ¿no? A veces más, ¿no? A veces más. A veces más. Sí, parece que el voto de afuera también suele ser a veces muy informado precisamente como están afuera, están muy pendientes, ¿no? Están muy pendientes, así es, ¿no? Y cada vez que puede vienen, claro. ¿no? Y hay la nostalgia. Entonces, y hay gente que podría regresar al Perú si el Perú progresa, claro. Y les da más oportunidades. Ahora que el mundo está tan complicado, pues sí, podría ser una oportunidad para que regresen. Entonces hay que facilitar que voten. Ojalá pues que se aprueben esas reformas, creo que en la Comisión de Constitución, ¿no? Sí, están ahí. Y se pueda facilitar el voto, ¿no? Finalmente el espíritu de la ley tiene que facilitar la expresión, ¿no? La expresión del voto popular. Esa es la idea, esa es la base de la democracia. Escribiste un artículo muy interesante, 1 millón de votos, es más o menos. Sí, se podría conseguir 1 millón de votos razonablemente, asumiendo igual que haya ausentismo. Porque era más, ¿no? claro. Son más, pero digamos, creo que la meta debería ser conseguir que voten 1 millón de peruanos en el exterior. En total, en el exterior hay como 4 millones. Claro. Pero digamos, que por lo menos voten 1 millón y no medio millón como en otras elecciones. Claro, que fue bajo, ¿no? Claro. Gracias, Alfredo, por su tiempo. Y bueno, hasta la próxima encuesta, ¿no? Gracias. Ha sido todo, amigos, con Alfredo Torres para analizar las encuestas. Las seguimos en la próxima encuesta. Gracias.